¿no? Espero que les parezca interesante, sobre todo unas que otras, yo supongo. Platicamos un poquito más de las enterobacterias porque, pues digo, la importancia que tienen es evidente, ¿no? Sobre todo en la parte medicinal, ¿no? Por así decirlo, o de farmacéutica, que nosotros buscamos protegernos justamente de este tipo de bacterias. Pero bueno, el día de hoy pues hablaremos de otras que también son muy importantes y que utilizamos mucho o que tienen una importancia ecológica, pues importante, ¿no? Al final, ah, repetí importante, perdón, vital, ¿no? Para nosotros. Y bueno, lo único que quizá me faltó mencionarles ayer con respecto a las enterobacterias es que pues no todo es malo, ¿no? Por ejemplo, Escherichia coli es el modelo que nosotros utilizamos de estudio en biología molecular. La usamos para toda esa pobre Escherichia coli, ¿no? ¿Por qué? Porque es un organismo muy sencillo, probablemente sea de los, pues sí, de los más sencillos que conocemos a nivel genético, a nivel fisiológico, se comporta mucho como nuestras propias células, incluso siendo nosotros eucariotes. Entonces yo creo que esa es la razón del por qué utilizamos tanto Escherichia, ¿no? Y además hemos sido capaces de modificar su contenido genético de tal manera que estas cepas que utilizamos de Escherichia para nuestro beneficio, pues evidentemente son cepas atenuadas, ¿no? Es decir, les quitamos esos antígenos que podrían causar patogenicidad. Aún así, yo me acuerdo mucho trabajando ahí en el doctorado que tenía que transformar en Escherichia coli, ¿no? Tenía que insertarle un plásmido directamente a Escherichia, pues sí me acuerdo que de todos modos teníamos como mucho cuidado con ella, ¿no? Y sí daba pendiente, sí da pendiente. Les digo que es como muy característico el aroma que libera, ¿no? El olor, cuando tú tienes en crecimiento Escherichia de putrefacción. Luego, luego huele así feo, ¿no? Feo. Entonces, híjole, cuando uno está trabajando ahí y empieza a llegar ese aroma, dices, ay, no me vaya a contaminar nada más por estar oliendo esto, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues no, no ha pasado un percance de ese tipo. Aunque sí les conté, ¿no? Que le pasó a una compañera, una exalumna. ¿No les conté eso? En un verano, Creo que No, no, profe, no profe. que yo recuerde. ¿no? Híjoles. Bueno, resulta que estábamos en el laboratorio de Juan Carlos. Yo fue quizá, llevaba un año dando clase apenas. Estoy hablando del 2014, el verano de 2014, imagínense, ya tiene bastante de esto. Y, o bueno, no, quizás sí fue un poquito más para acá, 2015, 2014, por ahí. El chiste es de que yo les acaba de dar microbiología a ese grupo. Es un grupo donde eran más niñas que hombres, ¿no? Eran más mujeres que hombres. Y me llevaba muy bien con un grupito en especial, ¿no? Eran como 6, 7 niñas. Ahí estaban, por ejemplo, unas gemelas. De las gemelas creo que sí les he hablado, al menos allá en bioquímica del nitrógeno. Pero esta niña era compañera de ellas. Y me acuerdo que ella era como, ¿cómo les diré? Como muy... ay, ¿cómo se dice cuando como que no tienes mucho respeto a tus superiores, por decir así entre comillas? Muy confianzuda, Igualada. perdón. Ajá, muy igualada, ¿no? Ajá, muy igualada. Entonces, desde que yo les di clase, ella siempre fue así como que, Ricardo, eso no está bien, que no sé qué, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces digo, yo al principio como que no me llevaba muy bien con ella, pero ya después pues le agarré el modo, ¿no? Y dije, bueno, ya, no pasa nada, si de repente, pues hay gente y no pasa nada, ¿no? No me molesta. Y ya nos empezamos a llevar. Yo estaba en el laboratorio de Juan Carlos, iba a empezar con lo del doctorado y ella iba a hacer un delfín de verano ahí con Juan Carlos. Entonces me acuerdo que fuimos a trabajar, porque aparte vinieron creo que de Zamora, y yo tenía dos niñas asesoradas de Zamora, algo así. El chiste es de que yo estaba yendo para asesorarlas, ¿no? A estas niñas, y Juan Carlos creo que se había ido fuera de Morelia, fuera de la ciudad, creo que andaba ya por Guerrero o algo así. Entonces me dejó como a cargo. Y ya, pues yo iba y cuidaba y así, y ya nos íbamos y se acabó, ¿no? Y era un jueves. Cuando despierto, pues llegábamos al laboratorio como 8 de la mañana. Entonces yo desperté como a las 7, hasta ya se me había hecho tarde, y luego vi los mensajes, ¿no? Ahí en el WhatsApp. No, que nadie por favor vaya al laboratorio. Por favor, nadie vaya y que no sé qué. Entonces yo me quedé así como que, ¿qué onda, no? Y nadie nos decía nada, el por qué no podemos ir al laboratorio. Y nadie, o sea, como que no quisieron pues exponer lo que había pasado. Y ya de plano más tarde mandó un mensaje Juan Carlos de que hasta el lunes podíamos ir.
Entonces, pues ya esos 2 días no fuimos, ¿no? Ni jueves ni viernes. Hasta el lunes fuimos, regresamos, ¿no? Entonces ya el lunes, pues todos así como, pues, ¿qué pasó, no? ¿Por qué tanto argüende? Y ya llegamos y Juan Carlos obviamente no estaba, pero nos contó una de sus amigas que también estaba yendo al verano, que esta niña, Gaby se llama, iba a hacer fermentaciones, iba a hacer unas cinéticas de crecimiento, pero resulta que ella tenía que trabajar con Escherichia, Salmonella, Shigella y no me acuerdo qué otro organismo, pero eran 4 o 5, ¿no? Pero al menos sé que estaban esas tres, Escherichia, Salmonella y Shigella. Tenía que trabajar con ellas. Y el doctor Juan Carlos le dijo que pues tuviera mucho cuidado, obviamente, ¿no? Cómo trabajar y todo. Resulta que tenemos una incubadora con agitación. O bueno, teníamos, ahora creo que hay 2 o 3, no sé, pero en ese entonces nada más teníamos una y no la turnábamos porque muchos usábamos la misma incubadora. Entonces no la turnábamos pues para poder avanzar y no detenernos entre todos, ¿no? Si no íbamos a estar peleando. Y esa semana le tocaba a ella, o esos días le tocaba a ella. La incubadora te permitía poner, creo que 9 matraces de 250 mililitros y que quedaran pues bien ajustados y todo, ¿no? Pero esta niña, como quería adelantar, porque el turno siguiente pues era de alguien más, lo que hizo fue poner los 9 matraces y luego agarró otros no sé cuántos matraces y los amarró con ligas, háganme favor, con ligas en la incubadora y lo puso en agitación. Eso lo hizo el miércoles en la noche, ¿no? Entonces, pues digo, ya nadie estaba en el laboratorio. Y además, no estábamos en el laboratorio que ahorita está Juan Carlos, estamos donde estaba Kobe, donde ahora está Kobe, en ese laboratorio chiquito. Entonces, llega esta niña al día siguiente y resulta de que las ligas se rompieron, obviamente, las ligas se rompieron, los matraces como estaban tan pegados y en agitación y una agitación fuerte, chocaron unos con otros y se rompieron todos los matraces. O sea, estábamos hablando de 15 matraces probablemente, de 10 a 15 matraces, ¿no? Se rompieron todos los matraces donde había Escherichia, Salmonella, Shigella, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que creo que se derramó, o sea, de plano se derramó fuera porque tenía agua la incubadora y salió justamente de la incubadora. Entonces, ahí no quedó la cosa, ¿no? Digo, si lo hubiera reportado ella en el momento, pues hubiéramos visto la manera de los quizá que somos más experimentados. Yo ya daba, por ejemplo, ahí micro, ¿no? Ya tenía un poco de experiencia, pues haber ido a limpiar, ¿no? Con las medidas de protección. Pero como ella se estresó por lo que hizo, quiso limpiar. O sea, ella lo limpió, tal cual. Pero no se puso ni cubrebocas, ni máscara, nada, 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 nada. Entonces ella se puso a limpiar, nadie, no estaba nadie, llegó muy temprano ella, limpió, limpió, limpió todo y ya lavó, pues ahí, les digo, sin guantes ni nada. Y como que le agarró el remordimiento y fue que le avisó a Juan Carlos, al doctor. Entonces fue cuando Juan Carlos luego nos mandó mensaje a todos, ¿no? De que nadie fuera al laboratorio. Y pues resulta que sí, evidentemente se puso muy mal, ¿no? Se enfermó, no la vimos en todo el verano, de plano no hizo el delfín. 2 meses estuvo media, no delicada de que llegara al hospital tampoco, pero sí en su casa, ¿no? Y pues bajo atención, bajo foco de atención. Obviamente le dio, pues, diarrea, ¿no? Estuvo con diarrea durante, pues, bastante tiempo y no se podía recuperar. O sea, sí le fue medio mal, ¿no? Entonces me acuerdo que, pues ya pasó, ¿no? Ya pasó. Juan Carlos mandó a limpiar, a sanitizar el laboratorio el viernes, por eso nos pidió que no fuéramos, y creo que fueron a sanitizar con fenol y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, de esos que traen sus trajes blancos, como ahora los vimos en la pandemia, y con el tanquecito, ¿no? Ahí echando por todos lados. Y ya, el día lunes ya llegamos y como si nada. Entonces yo me acuerdo que se acabó el verano a finales de julio y yo seguí yendo, ¿no? Pues digo, yo estaba ya en el laboratorio y las clases empezaban a mediados de agosto. Entonces yo seguía yendo y Juan Carlos también ya estaba yendo. Y me acuerdo que el viernes antes de entrar a clase, pues llega Gaby, ¿no? Ya llega ahí y ya me saluda. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Les digo que siempre así, pues como muy, muy de tú, ¿no? Y yo, ¿qué onda, Gaby? ¿Cómo estás? Pues sí, luego, luego, ¿no? Digo, nunca me platicó ella, pero pues, ¿cómo estás? Y súper flaquita, pobrecita, ¿no? Estaba flaquita y pues demacrada, ¿no? Sí, sí, le había ido feo y me dice, pues veme, o sea, realmente sí, sí me enfermé medio feito, ¿no?
Y sí me fue mal, pero bueno, ya en estos 2 meses pues ya me recuperé. Le digo, ay Gaby, pues ni modo a echarle vitaminas, ¿no? Para que fortalezcas. No, 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 estoy bien contenta porque bajé de peso. Y yo, bueno, pues está bien, pero sí aliméntate bien, ¿no? Para que tu sistema inmune pues no otra vez se vaya para arriba. Porque digo, si no le pasó algo peor fue porque el sistema inmune pues no estaba mal, ¿no? Entonces sí, esa es una historia verídica, así es, así es. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Ahora quieren ir al laboratorio o no quieren ir al laboratorio de micro? Se asume el riesgo. Muy Me bien, sí. antojaron. No, sí, digo, fue ella muy inconsciente, ¿no? En cómo limpió, la verdad. O sea, cuando eso sucede y con este tipo de bacterias, sí necesitas la bata, ponerte guantes, ponerte tu cubrebocas, y por ejemplo, nosotros tenemos mascarillas allí bueno, teníamos, yo ya no estoy ahí, en el laboratorio de Juan Carlos hay mascarillas. ¿Quién está ahí? ¿Renata? ¿Sí eres tú, Renata? Sí, soy yo. Sí. Ahí, por ejemplo, hay máscaras porque cuando utilizan pirimidina o eso, no manches, huele re feo, ¿no? Y es tóxico. Entonces, pues ya ahí nos las ponemos para poder trabajar. Y esas mismas mascarillas te sirven, ¿no? Para hacer una limpieza de este tipo. Así que sí, ya ahí Renata le puede preguntar al doctor a ver si acaso se acuerda de ese suceso que tuvimos en un delfín. Y bueno, ya es historia, ¿no? Y digo, ya lo contamos porque pues de todos modos Gaby tiene rato que salió, se tituló y todo, ¿no? Hasta la fecha todavía me llevo muy bien con ella y con las gemelas. Todavía estamos ahí en comunicación. Pero sí le fue mal. Entonces, para que vean que sí son de cuidado, ¿no? Este tipo de bacterias. Y bueno, si alguien le ha dado salmonelosis, pues creo que sabemos de qué habla, ¿no? Perfecto. Siguiente grupo Profe, entonces. ¿Sí? una pregunta antes de todo esto y que no Dime. viene relacionado. Ok. Me entró la duda. Uno estando en ay, perdón, noveno semestre, Ujú. puede tomar a un delfín. Sí, sí, claro que Ok, sí. Incluso, gracias. incluso he visto gente que ya no se graduó, o sea, no ha tenido la fiesta de graduación, por decirlo así, pero que, por ejemplo, hizo residencias, terminó residencias y se va a graduar en septiembre y todavía pueden hacer delfín, todavía. Sí, sí, Tlali. Gracias. Sí. Todavía hay oportunidad, exactamente, ¿sí? Por si se animan. Muy bien, muy bien, vamos a comenzar entonces. Y sigue el grupo todavía dentro de las proteobacterias, en el dominio de Eubacteria, de Vibrio y Photobacterium. Muy bien. Para este caso entonces está Renata y Pedro. Muy bien, Así es. perfecto. ¿Quién quiere elegir la moneda? Voy a romper la maldición. Andy, pues. Ok. Elijo cara. Eliges cara. Ok, vamos Se a acaba la ver. maldición hoy, se acaba. Y sí lo No, lograste. No, bueno, ni modo, Renata. ni modo, voy. Ni Voy. modo. Justo cuando esperabas que no se le acabara la maldición a Pedro. Ay, ya Justo. sé. Bueno, voy a empezar a decir qué son los vibriones, que es un Ujú. género de bacteria incluido en el grupo gamma de las proteobacterias, que son varias de las especies de vibrio que son patógenas provocando enfermedades de tracto digestivo, este, y son un grupo de bacterias que se encuentran comúnmente en aguas marinas, costales y los mariscos por todo el mundo. Las enfermedades que puede causar el vibrio es cólera, que es causado por bacterias Vibrio cholerae. Estas bacterias, ay, perdón, Déjalo es que que mi se perro empezó a exprese ladrar. tú déjala o déjalo que se exprese. Yo soy amante de Estas, los perritos, déjalo ser. okay. Estas bacterias secretan una toxina que causa un aumento en la cantidad de agua y que libera las células que recluyen los intestinos. Voy. Ujú. Y de Photobacterium, son aquellos organismos que pueden emitir luz. Estas se clasifican con el nombre anterior, pero algunos la clasifican con el género de Vibrio.
y la mayoría de estas son marinas y se asocia mucho a los peces del fondo. Algunos desarrollan órganos donde estas bacterias crecen y otros sobre peces muertos, donde se puede ver luz en el cuerpo y la mayoría de estos son organismos anaerobios facultativos. Para el desarrollo de estos se necesitan varios componentes, enzima luciferasa y un aldehído alifático de cadena larga y oxígeno. Y el NADH proporciona electrones para la reacción. Ujú. Y creo que es todo. Muy bien, muy bien. Perfecto, muy bien, Renata. Ahí van tus aplausos, a ver. Aquí te los mandamos. Muy bien, muchas gracias. Ese es pues sí, ¿no? Como bien dices, Photobacterium a veces es clasificado por la relación filogenética con vibrio, ¿no? Con los vibrios. Entonces, estamos hablando de organismos que también están bien relacionados todavía a Escherichia coli, a Salmonella, a Shigella, ¿no? Genéticamente, pero que quizá ya hay una pequeña distancia, ¿no? Entre ellos que nos permite clasificarlos en otro grupo. Vibrio, por ejemplo, en el caso de los vibrios, estamos hablando de bacilos que son incurvados, ¿no? Como estos que ustedes ven aquí, y que tienen un único flagelo polar, como ustedes lo pueden apreciar por allá en la imagen, ¿no? Esta que nosotros vemos ahí, en esa de microscopía electrónica. Su metabolismo, por ahí nos decían bien, es anaerobio, nos decía Renata, y si es anaerobio, entonces practican las fermentaciones, tienen un metabolismo principalmente fermentativo. La mayoría, bueno, les decía, son flagelos polares, algunos perítricos, es decir, alrededor de toda la célula, y como también nos comentaba, viven principalmente en medios acuáticos, ¿no? Puede ser agua dulce, puede ser agua marina. Pero la característica es que los vibrios, la mayoría de ellos, suelen ser patógenos, ¿no? Y entre ellos está el vibrio cólera, que nos produce obviamente esa enfermedad y que normalmente se producía antes, digo, ahora ya es poco común, pero se producía por el consumo de agua contaminada por vibrio, ¿no? Es decir, agua que pues obviamente no estaba purificada. No sé si alguna vez ustedes, digo, porque yo sí, sí recuerdo bastante cuando era niño. Yo me acuerdo que cuando salía a jugar a la calle, ¿no? A veces íbamos a jugar a un baldío con un primo, con mi hermana y así. Y regresábamos, pues digo, con mucho calor, ¿no? En ese momento. Y me acuerdo claramente que en mi casa, tienen un jardín que ahora ya ha ido cambiando un poquito ese jardín, pero me acuerdo mucho de mi mamá regando con la manguera el jardín, ¿no? Y digo, la manguera conectada a la llave de agua de afuera, no de adentro ni mucho menos. Y me acuerdo que llegábamos con tanto calor que mi mamá nos decía: "Ay, a ver, abre la boca", y nos echaba agua de la manguera y nos la tomábamos sin ningún problema. Y hasta eso que pues no, nunca nos enfermamos por ello. ¿A ustedes hacían algo similar alguna vez o nunca? Sí, creo que también. ¿Sí? Sí, era algo muy común. Y yo me acuerdo pues cómo sabe diferente el agua, obviamente, ¿no? Sabe diferente porque pues trae más sales. Entonces pues se sentía riquísima, aparte súper fresca, ¿no? Esa agua de ahí. Ok, digo, nos salvamos de que nos diera alguna enfermedad, por supuesto. Y ahora pues es menos recomendable. Antes probablemente el agua no estaba tan contaminada como lo está ahora. No solamente por microorganismos, sino por otras muchas cosas, ¿no? Incluso ya hasta podemos encontrar quizá plomo u otros residuos que pues obviamente son mucho más peligrosos y más tóxicos a como era, pues digo, yo les estoy hablando de los años 90, ¿no? Ustedes pues no nacían, yo creo todavía, entonces pues imagínense. Pero bueno, es una práctica que normalmente hacemos. También me acuerdo mucho allá mi mamá viene de Tacámbaro y allá tenían un rancho, entonces igual, ¿no? Allá era como muy común. Pues obviamente el agua ya pues era más limpia, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, me acuerdo mucho cuando hablo de esto de los vibrios, por la misma razón. Ahora pensar en eso, pues no, ¿eh? Está complicado y menos sabiendo que existen estos microbios, está complicado que nos animemos a echarle ahí directamente a la manguera, ¿no? Pero bueno, hablo de esto porque en los años que serán 1900, un poquito más adelante, se vino un problema muy fuerte del cólera, tanto en México, Colombia, allá en Europa, etcétera, ¿no? Fue un problema muy fuerte del cólera, justamente porque, pues digo, ahondó un poquito más la bacteria, siempre había estado presente, pero pues había una mayor como contaminación y el agua, pues no era agua potable, ¿no? El agua que consumían, pues era agua, pues así normal, ¿no? Del laguito o del río o cosas por el estilo. Entonces se vino esa bronca, ¿no?
del cólera y altamente transmisible. Por eso es que salió este libro del amor en tiempos de cólera, ¿no? Si ustedes recuerdan ahí el nombre, yo creo que alguna vez lo han escuchado. No lo he leído, vi la película y no me gustó, pero el libro pues probablemente algún día me anime a leerlo, ¿no? Y bueno, ese sería un caso. Hay otros vibrios como vibrio parahemolyticus, ¿no? Que por ejemplo en alimentos contaminados te puede causar también gastroenteritis. Y bueno, regresando a las historias que les he contado de la niña en Querétaro y de la señora en Pátzcuaro, en la fuente de Pátzcuaro, pues no solamente se expusieron Escherichia, Salmonella, Shigella, sino con mayor razón a vibrio, ¿no? A vibrio cólera. Entonces, imagínense. Tengan cuidado donde comemos, ¿no? Porque no sabemos la procedencia del agua, sobre todo, ¿no? Imagínate el agua fresca, tú dices, híjole, es la mejor agua de horchata que he tomado, la mejor agua de Jamaica que he tomado, pero si fue hecha con agua de ahí de la fuentecita o del suelo, pues obviamente no, sabe buena, pero así te puede ir. Y no hay manera de limpiarla, ¿no? Por más que digan que se limpia, pues no. Si la ponen a hervir todavía, pero así como así, pues no sucede. Y en el caso de los que nos comenta Renata de Photobacterium, bacterias bioluminiscentes, ya les había dicho, ¿no? De la película esta de Una aventura extraordinaria, donde ponen colores así bien brillantes y todo. Pues digo, no son tan extremos, pero sí se alcanzan a ver, ¿no? Ya está una imagen ahí les mostré alguna vez de una ola con este tipo de bacterias. Son Photobacteriums, la mayoría de ellas. Y el dato que nos da está muy interesante, ¿no? Que también pueden vivir en endosimbiosis de alguna manera con peces, ¿no? Esos peces que se ven bioluminiscentes, pues resulta que provienen justamente de la bacteria. Y la reacción que produce esa bioluminiscencia, perdón, es justamente esta de aquí, la que nos comenta ella, la que nos platica, donde se ocupa un aldehído de cadena larga, oxígeno y un aportador de electrones, que puede ser el NAD o puede ser el FMN. ¿Qué significa FMN? A ver, expertos en bioquímica. Mante, ¿qué significa qué? FMN. Era el Flavín, ¿no? Flavin. Y luego la Pues es que MN. lo leí, sí me acuerdo, o sea, era Flavín mononucleótido. Excelente. Sí, 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 sí. Flavin mononucleótido, ¿no? Que así como el NAD o como el FAD, también puede donar electrones o protones, ¿no? Dependiendo. Entonces, en este caso, ahí en la reacción, digo, la reacción ahí media pixeleada, pero tenemos el FMN, ¿no? El flavin mononucleótido, reaccionando como cofactor, y la reacción te libera un fotón de luz, ¿no? El proceso es tan energética que te libera un fotón de luz. Y ese fotón de luz, pues es lo que normalmente nosotros vemos de color azul, ¿sale? La principal coloración bioluminiscente por parte de las bacterias es en el azul, ¿sale? Digo, yo sé que en las películas vemos verdes, amarillos, no, en realidad es azul, azul morado, más o menos. Muy bien, Renata, muchísimas gracias. Ok, y como último género dentro de los que íbamos a ver en proteobacteria, ¿no? Que recuerden, solamente es un filum de 83 filums de las eubacterias, ¿no? Entonces, nada más uno. Y aquí estamos viendo 9 grupos de bacterias. Bueno, pues el otro son las proteobacterias reductoras de sulfato y hierro, ¿no? Y aquí tenemos a desulfovibrio, desulfobacter, desulforomonas, etcétera. Ok, ¿qué característica tiene este tipo de bacterias? Generan ácido sulfídrico como producto final de la reducción del sulfato y del azufre. Pues todo lo contrario a lo que nosotros habíamos visto. Antes nosotros vimos que del ácido sulfídrico se obtenían sulfatos. Ahora va en sentido inverso. Entonces ahora nosotros partimos, perdón, eso se supone que es una S, del anión sulfato. Parece un 6, ¿verdad? Mejor déjenmelo. Lo cambiamos, ¿qué pues? Ahí, SO4, bueno, es un intento de SO4. Y lo que van a hacer este tipo de bacterias más bien es reducirlo. De tal manera que con esto llegarían a SO, es decir, azufre elemental. Y finalmente lo pueden llevar hasta ácido sulfídrico. Bueno, es el anión sulfuro, ¿no? Nosotros, las bacterias que habíamos visto al inicio, las bacterias rojas fototróficas del azufre,
y también luego vimos a las oxidantes del azufre. Esas bacterias lo que hacían era llevar la reacción desde el sulfuro hasta el sulfato, ¿no? En sentido inverso a lo que los estoy poniendo aquí. Entonces yo creo que es evidente luego pensar que si estás en un hábitat con azufre, pues va a haber bacterias que se encarguen de oxidar el azufre y también de la mano van a estar las bacterias encargadas de reducir el azufre, ¿no? Entonces van a formar un tipo de asociación entre diferentes organismos donde se están ayudando unos con los otros, a final de cuentas, ¿no? Hablamos de organismos que son anaerobios estrictos en ambientes acuáticos o terrestres, pero donde haya azufre. Entonces pueden ser zonas volcánicas, chimeneas volcánicas en la profundidad marina, etcétera. O donde abunden esas condiciones anóxicas en descomposición, muchos residuos, como pueden ser los lodos activados, pueden ser algunos pantanos, zonas pantanosas, etcétera, ¿no? Ahí es donde voy a encontrar este tipo de bacterias. Se dividen en dos grupos. En el grupo 1, donde está de sulfovibrio, de sulfomonas, de sulfotomaculum, de sulfolobus, que, bueno, sí, esta todavía es una proteobacteria. Estas, por ejemplo, utilizan lactato, piruvato, etanol, ácidos grasos, que pueden usar como cofactores para la producción del sulfuro, ¿no? Y en el grupo 2, donde está de sulfobacter, de sulfococcus, de sulfosarcina, de sulfonema, estos utilizan ácidos orgánicos para poder reducir justamente al azufre, ¿no? La diferencia entre una y otra es que el grupo número 2 te genera CO2, ¿no? A diferencia del anterior. ¿Dónde está? Acá está. Muy bien, te genera CO2, ¿sale? Y bueno, simplemente es decir eso, ¿no? El hecho de que están en relación con aquellas bacterias que son oxidantes del azufre, estas que nosotros vemos aquí. Muy bien, si se fijan, otra cosa es, antes de pasar a lo siguiente, que este tipo de bacterias, les ponemos el prefijo de sulfo, ¿no? Y ya con eso las vamos a identificar muy rápidamente. Todas llevan el prefijo de sulfo, así como los otros ejemplos que ustedes ven ahí en las diapositivas. Muy bien, ese sería el último grupo de bacterias que, bueno, vamos a ver, hay más obviamente, pero que vamos a ver aquí en esta sesión, ¿no? En el caso de las proteobacterias. Y vámonos a otro de los filums. En el otro de los filums nosotros tenemos a las bacterias gram positivas. Es el filum número 2 dentro de Eubacteria. Y vamos a empezar con las bacterias de bajo contenido guanina-citosina. En las bacterias gram positivas dividimos en base al contenido guanina-citosina, que lo vimos allá en el tema número 1. Es un sistema de clasificación que se puede utilizar y en el caso de las gram positivas, aquí es donde lo usamos, ¿no? Comenzando con las bacterias de bajo contenido guanina-citosina, están los estafilococos y los micrococos, que técnicamente es lo mismo, nada más que las bacterias son más chiquitas, ¿no? Los estafilococos son el otro grupo de bacterias que abundan en nuestra piel y en la mucosa de animales y humanos, ¿no? Estas bacterias viven con nosotros, seguramente ahorita los están abrazando, sus estafilococos están ahí con ustedes, unidos, ¿no? Sin ningún problema, están ahí con ustedes, sin hacer absolutamente nada malo, nada negativo para nosotros, ¿no? Ya dijimos que pseudomonas también, pero pseudomonas cuando viene, por ejemplo, una herida, ahí puede anidar. Estafilococos normalmente no lo hace, ¿no? No tiene ningún inconveniente en ello, ¿no? Son aerobios y son catalasa positivos con metabolismo respiratorio típico, es decir, llevan a cabo la fosforilación oxidativa como nosotros conocemos. Muy bien, no sé si alguna vez se han cortado y se han puesto peróxido de hidrógeno, ¿lo han hecho? ¿Agua oxigenada? Sí, para limpiarlo. Para limpiarle. Ok, ¿y qué pasa cuando te pones el agua en la herida? ¿Cómo que qué pasa? Sí, no pasa absolutamente nada. ¿Manden? Arde. ¿Arde? Ok. Arde, pero físicamente puedes ver algo. Como que burbujea poquito. Burbujea, ¿no, profe? Burbujea, exactamente. Salen burbujas. ¿Se acuerdan de la prueba bioquímica de la catalasa? Pues es eso, ¿no? Nosotros le ponemos a un microorganismo, le echamos el peróxido de hidrógeno y si burbujea, quiere decir que es catalasa positivo. Ok. ¿Por qué burbujea
En el momento de que yo tengo una herida, ¿por qué burbujea la herida con el peróxido de hidrógeno? Porque hay estafilococos por ahí, ¿no? Probablemente haya otras bacterias también que sean catalasa positivas, pero tenemos estafilococos en la piel. Entonces, si llevamos bueno, si nos cortamos y le echamos el peróxido, burbujea por la presencia de estafilococos, ¿no? Es principalmente el causante de ello. Pero bueno, nos sirve para también eliminar ese estafilococos que está por ahí, ¿sale? Entonces, bueno, se debe justamente a ellos. Viven en hábitats secos, también son parcialmente halófilos, este tipo de organismos, como muchas otras bacterias, y como les digo, pues habitan normalmente con nosotros, ¿no? Ok, y Micrococcus pues es algo parecido, nada más que ellos son más chiquitos, como les decía, ¿no? Pero más o menos las características son similares. Estafilococos son los organismos que se organizan en forma de racimo de uvas, así se conoce a esa organización, pero que bueno, suele ser irregular, ¿no? De alguna manera. Y bueno, una imagen la tenemos aquí al lado, ¿no? Esta es una imagen de estafilococos. Muy bien. Relacionada filogenéticamente estafilococos está con las bacterias del ácido láctico, como lactobacillus, como streptococcus, u otras del suelo como bacillus y clostridium. Pero en este momento hablaremos de las bacterias del ácido láctico. Y para eso tenemos a Alex versus Ruth. Digo, perdón. Ay, Ruth. ¿Yo por qué dije Ruth? Ok, perdón, Nat. Ya me había espantado, profe. Sí, ¿qué? Pues era yo. Muy bien. ¿Quién elige entonces? Yo. Ok, muy bien. Ya viste lo que pasó allá con Renata y Pedro. Ah, ya. Muy bien. ¿Qué eliges entonces, At? Cruz. Cruz. Venga, ahí salió. Cara. No, bueno. Ni Entonces, ¿qué? modo, ¿Gané o perdí? ganaste Nice. sin mover un dedo. GG, easy. Bueno, ni modo, te tocó. Está bien, profe, no pasa nada. Pues yo investigué que las bacterias del ácido láctico, bueno, son un cultivo que al ser procesadas, bueno, que suelen ser procesadas y multiplicadas para la utilización de fermentación principalmente. Esta es la función por la que son empleadas en la industria para darle algunas cualidades a los alimentos y protegerlos contra la acción de otros organismos dañinos. Un ejemplo de esto puede ser los lactobacilos, los cuales aportan al producto un buen cuidado. Las bacterias lácticas son gram positivas, ácido tolerantes y se dan en rangos que tengan pH entre 4.8 y 9.6, permitiéndoles sobrevivir naturalmente en medios donde otras bacterias pues no aguantarían la actividad que producen los ácidos orgánicos. Son organismos que no forman esporas, que son inmovibles. Son bacilos con bajo contenido de guanina y citosina y que están todos asociados por las características metabólicas y fisiológicas comunes. Son bacterias que generalmente se encuentran en plantas y productos lácteos en descomposición, produciendo pues ácido láctico como producto metabólico final de la fermentación de carbohidratos. Y pues eso fue lo que investigué, que generalmente las utilizan pues en la industria de alimentos. Sí, muy bien. Ok, de hecho estas bacterias también forman parte, ¿no? De lo que es nuestra microbiota intestinal y sabemos que pues nos traen beneficios, ¿no? A final de cuentas, así es. Así es. Muy bien, Nat, muchas gracias. Ahí está, van tus aplausos. Ahí van. Listo. Ahí están. Antes de que se me descargue el celular, porque de aquí en adelante ya no voy a poder aventar muchos aplausos que digamos. Así que todavía te tocaron. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, estamos hablando de bacterias, pues sí, evidentemente gram positivas. Tienen diferentes morfologías, ¿no? A veces las bacterias del ácido láctico. Puede haber algunas en forma de cocos, otras en forma de
de bacilos, ¿no? Incluso lactobacillus, si ustedes la ven en el microscopio, si les estoy sincero, no sé por qué, pero lactobacillus cuando la veo en el microscopio me causa mucho, no sé, me da un poco de cosa, ¿no? Verla, porque es una bacteria muy alargada, muy alargada, pero tampoco es filamentosa. Entonces es un bacilo muy alargado, ¿no? Pero no sé por qué me causa esa como cosa verla siempre en el microscopio, no sé a qué se deba, ¿no? Pero bueno, son productores por el nombre, ¿no? Son productoras de ácido láctico y por lo tanto practican la fermentación. Son anaerobias, son facultativas, pero practican la fermentación, ¿sale? Y gracias a esa fermentación las podemos dividir en dos tipos, las que son homofermentativas y las que son heterofermentativas. Las homofermentativas son aquellas que solo producen ácido láctico y el otro grupo producen además de ácido láctico etanol y CO2, ¿sale? Entonces, si ustedes ven una leche fermentada que tiene gas, quiere decir que se fermentó por una heterofermentativa. Y si ven una leche que no tiene gas, pues quiere decir que fue una homofermentativa, ¿no? Ok, ¿qué sucede en cada caso de estas reacciones? Vamos a ver, vamos para allá. ¿Saben qué? Primero déjenme checo algo. Perdón, es que como estas diapositivas también les tenía anotaciones. Ah, no, aquí no hay. Ok, no hay anotaciones, bien. No quiero que se vean con las anotaciones de antes, ¿no? Ok, empezamos con las homofermentativas. Llevan a cabo glucólisis. Vemos que en esa glucólisis, en sus dos etapas, generan ATP, ADP. Ok, se consume un ATP, se consume otro ATP, se obtiene fructosa 1,6-difosfato, se rompe la fructosa en gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Luego viene la segunda etapa de la glucólisis, dos fosforilaciones a nivel de sustrato para llegar finalmente a piruvato, ¿sale? Este sería el producto. Todo esto que acabo de mencionar es glucólisis. La pregunta es, ¿cuál glucólisis es? ¿La glucólisis tradicional, la de Emden-Meyerhof, o la glucólisis de Ebner-Doudorov? ¿Qué dicen? ¿Es como la que ustedes conocían, sí o no? ¿Ya no se acuerdan de la glucólisis? Ok, escuché como que un micrófono quería ser abierto o hablaban, pero no escucho nada. Venga, venga, anímense. Sin miedo, no pasa nada si se equivocan, digo. Iba a decir que sí, pero no recuerdo si lo de al final, porque pasa pues lo mismo de que se hace la ruptura, ¿no? Y que se hacen dos, la de hidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído. Ujú. Pero lo del lactato, ya no, eso es lo que no me acuerdo. Ah, bueno, es que el lactato ya es la fermentación, ¿no? Pero hasta aquí, Ajá. hasta piruvato, estamos hablando de cuál ruta de glucólisis. Entonces, ¿La que vieron allá en Bioquímica 1? ¿Sí o no? pues yo digo que sí. Yo también como que me acuerdo Exactamente. más o menos, profe, que sí es la que Que vimos. sí es esa, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es la ruta de Emden-Meyerhof, ¿sale? Es la ruta de glucólisis, la clásica, la que todos conocemos, donde primero se consumen dos ATPs, se va fosforilando la glucosa, queda en glucosa 1,6-bifosfato y luego cambia, se isomeriza a fructosa 1,6-bifosfato. Luego viene el rompimiento de la fructosa, perdón, se obtiene gliceraldehído 3-fosfato de hidroxiacetona y luego este cambia a gliceraldehído, ¿no? Y luego viene la segunda etapa donde ahora tenemos dos fosforilaciones a nivel de sustrato. Muy bien, y llegamos al piruvato. Es la ruta tradicional, no hay ningún problema, es de Emden-Meyerhof, así se conoce. Ok, del piruvato entonces ahora viene la fermentación y esa fermentación es la transformación de piruvato en lactato. Nuevamente, ¿por qué fermenta? Lo dijimos el día de ayer, porque nosotros tenemos una acumulación de NAD
reducido. Lo que queremos es regresar a nado oxidado para que esto pueda seguir pasando. Y entonces la fermentación me permite lograr esto, ¿no? Por eso es que se da entonces la fermentación. Disculpen, en este caso la fermentación láctica. ¿Cuál es la ganancia neta de ATP? Como veíamos el día de ayer, pues 2 ATPs, ¿no? Se consumieron 2 aquí al inicio, pero se produjeron 2 por cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Y como son 2 al final, pues van a ser 2 por 2, 4, ¿no? 4 producidas, 2 consumidas. Por lo tanto, la ganancia neta es de 2 ATPs, ¿sale? Esa es la idea en este caso. Muy bien, eso para el caso de las homofermentadoras. Ahora, el problema viene con las heterofermentadoras, porque además de la glucólisis de Embden-Meyerhof y de la Dettner-Doudoroff, nosotros tenemos una tipo Embden-Meyerhof, pero modificada. Esta es el tercer caso de glucólisis. Van a decir, no, ¿por qué? Si solamente había una glucólisis. Pero bueno, hay 3 casos, ¿no? Este sería el tercero. Muy bien, ¿qué sucede al inicio? Así como en la glucólisis tradicional, la glucosa se fosforila, se obtiene glucosa 6-fosfato. Después, esta se va a oxidar, esta glucosa 6-fosfato, de tal manera que el nado oxidado sale reducido y se obtiene el ácido 6-fosfoglucónico. Luego este se vuelve a oxidar y entonces vamos a obtener ribulosa 5-fosfato, pero también en el proceso se va a descarboxilar. Aquí es donde se produce el CO2. Y la ribulosa resulta que es una pentosa, ¿no? Y como pentosa se puede ir a la vía de las pentosas fosfato. ¿Cuándo regresa esa ribulosa 5-fosfato o cómo regresa? Hasta que se haya transformado en gilulosa 5-fosfato. Ahí es cuando ella regresa de la otra vía, ¿no? Cuando regresa entonces se vuelve a tomar un fosforilo, pero si se fijan, es un fosforilo que no proviene de ATP, simplemente es uno que está libre por ahí y es catalizado por la fosfoquetolasa. Ya que tenemos el fosforilo, se rompe la molécula de gilulosa, pero como es de 5 átomos de carbono, la mitad, bueno, no la mitad, sino me va a dar una molécula de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, y una de 2, que es el acetil fosfato, este de acá, ¿sale? Muy bien, ¿qué le sucede al gliceraldehído 3-fosfato? Lo mismo que ya conocemos nosotros, pero ¿qué le sucede al acetil fosfato? Pues que este se va a fermentar. Primero se reduce y entonces obtenemos acetaldehído y luego se vuelve a reducir a la formación de etanol, ¿no? Y bueno, aquí está el segundo subproducto, etanol. Finalmente el otro producto va a ser piruvato, que después fermenta hacia lactato, ¿no? Y nosotros vemos cómo puede ir recuperando sus cofactores de una mejor manera en el caso de las heterofermentativas. Por ejemplo, espérenme, mejor uso este. La fermentación de lactato le permite recuperar el nado oxidado, como ustedes pueden ver, de la segunda etapa de glucólisis. Y la fermentación alcohólica para la formación de etanol le permite recuperar el nado oxidado, pero de la primera etapa de la glucólisis. Entonces, tiene cada uno especializado para la obtención de cada uno de los sustratos que necesita. Ahora, ¿cuál es la producción neta de energía? Se gastó un ATP acá, y acá, por solamente una molécula de gliceraldehído 3-fosfato, se obtuvieron 2. Por lo tanto, la ganancia neta va a ser de un ATP, ¿no? Las heterofermentativas ganan un ATP, las homofermentativas solamente ganan, las homofermentativas ganan 2 ATP, ¿sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas de estas reacciones? Aquí viene otra forma de representar, ¿no? Glucólisis normal, no hay ningún problema. La formación del ATP a nivel de sustrato y la fermentación láctica, ¿no? Y en el caso de las heterofermentativas, nuevamente es diferente la primera etapa, tiene que irse a vía de las pentosas fosfato y después llevar a cabo fermentación alcohólica, producción de gliceraldehído 3-fosfato y la obtención del piruvato, para que este fermente y obtengamos lactato. Muy bien. ¿Dudas de estas reacciones?
¿Se entiende la diferencia entre homofermentativas y heterofermentativas? ¿Conocen algún producto lácteo donde sepa un poquito como alcohol y tenga gas? ¿O nunca lo han visto? Creo que aquí en México es poco común, pero en Asia es más común, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero hay una bebida que te permite este tipo de fermentación, ¿no? Y bueno, es de lactato, etanol y CO2. Muy bien. ¿Dudas, no? Bueno, parece que no. Vale. Ok. Géneros, pues ya por ahí también los mencionaba, ¿no? Anteriormente, los mencionaba su compañera. Streptococcus, Lactobacillus. Streptococcus, por ejemplo, suelen ser homofermentativas. Se utilizan mucho en la producción de leches fermentadas. ¿Tiene idea qué es el ensilado? ¿Alguien sabe qué es el ensilado? ¿O a qué les suena? ¿No es como conservar, como guardar? Ajá, es como un conservado. Nada más que en este caso se utiliza, por ejemplo, ya saben que los animalitos de granja, ¿no? La ganadería, normalmente son alimentados con pajas de trigo, no sé si han visto. Entonces, a veces esa producción tan fuerte del trigo, ¿no? O tan grande del trigo, este, se almacena, como bien dice por ahí Ángel, se almacena pues es que así se llaman ensilados, ¿no? Son como son torrecitas donde se mete todo ese material y están bien cubiertas, ¿no? De tal manera que viene la época del frío y no le pasa nada, se siguen manteniendo. Entonces, normalmente a veces se agregan o encontramos este tipo de bacterias estreptococos porque pueden fermentar ahí, pueden degradar los sustratos, la glucosa que forma parte de la paja de trigo, y entonces pueden fermentar hacia lactato, ¿no? La producción de lactato. Son homofermentadoras, no producen ni alcohol ni CO2, ¿no? Pero normalmente se hace además como, ¿cómo les diré? Como un factor nutritivo, por ejemplo, para dárselo de comer a los animales, ¿no? A los animalitos de granja. Entonces, bueno, sirve para eso el estreptococo. También lo vamos a encontrar en muchos productos lácteos, ¿no? De hecho, nuestro yogur trae tanto lactobacillus como estreptococos, trae de los dos, ¿no? Entonces, bueno, sobrevive a altas temperaturas, eso sí, el estreptococo. Y además, algunos pueden ser hemolíticos, ¿no? Pueden degradar por ahí los eritrocitos, son capaces de hacerlo. Por ejemplo, hay un grupo que son los alfa-hemólisis, que lo que hacen es degradar al eritrocito, a la célula del sistema inmune, ¿no? Humano, a través de la pérdida de potasio. Entonces, normalmente en un medio, por ejemplo, sangre, en un medio de agar sangre, nosotros vemos un halo verdoso. Y entonces hablamos de que es una bacteria alfa hemolítica. Y una beta hemolítica lo que hace es generar un halo transparente. Aquí no es como matarle indirectamente a los eritrocitos, sino más bien directamente, ¿no? Va y lo mata a través de streptolicinas. Es decir, pues digo, enzimas que pueden degradarlos, ¿no? Por ejemplo, la S y la U. Y entonces lo que vemos en el medio agar sangre es un halo transparente alrededor. Entonces eso nos ayuda a clasificar, ¿no? En el caso de los estreptococos. Y lactobacillus, pues ya les decía, de hecho aquí hay una imagen, ¿no? De qué tan larga puede llegar a ser justamente la célula, como nosotros la vemos. Mayoritariamente son homofermentadoras, eso sí, y se utilizan, pues obviamente, en muchos productos lácteos y en encurtidos, ¿no? Encurtidos estoy hablando pues puede ser carne que se permite fermentar para la producción de ácido láctico y que incluso se consume así, ¿no? Como algunos embutidos, por ejemplo, el salami, ¿no? Podría ser, el jamón serrano también. ¿A alguien le gusta aquí el jamón serrano? O a nadie. No. No, santo Dios, ¿nunca han probado jamón serrano con un quesito panela y una copa de vino tinto? Hijo, es de Sí lo los he mayores. probado, pero para mí sabe raro porque lo siento como muy crudo. La verdad no Ajá, me gusta. está bien, está bien. Sí, es crudo, obviamente se obtiene
por fermentación, ¿no? Ese tipo de embutido, pero digo, ningún embutido es sano más que ese tipo de jamón. El jamón serrano, el salami, el pepperoni, como son fermentados, por eso sí son sanos, ¿no? Pero los demás embutidos, pues digamos que ya son como mezclas de diferentes subproductos provenientes de la carne animal y por eso ya no son tan sanos, ¿no? Y lo digo así, pero yo soy fan de luego de las salchichas rellenas de queso y del, ¿cómo se llama este? Ay, se me fue el nombre. Es que le dicen, el jamón pimiento, por ejemplo, no sé si lo han visto. Es jamón como mortadela que tiene ahí pedacitos de como pimiento, ¿no? Me encanta ese tipo de jamones. Aunque no soy muy fan del jamón en sí, o sea, no soy tanto, ¿no? Pero el jamón serrano, no, ahí sí, ¿Y les el digo que es queso de veneno. puerco? ¿Te gusta el ¿Mande? queso de puerco? El queso de puerco. El queso de puerco, ay, no le entro tanto, fíjate, porque el problema es que trae mucha grasa, ¿no? Mucho nervio. Entonces, digo, hay de quesos de puerco a quesos de puerco, ¿no? Si lo compras acá en un lugar, acá finurris, te pueden dar casi pura carne, ¿no? Y eso pues, está buenísimo. Ahí sí no te lo voy a negar. O sea, no digo que no me guste, sí me gusta. Pero a veces cuando compra uno, pues de las marcas más conocidas, perdón, las voy a decir como Food o Kir o así, normalmente viene con mucho nervio, ¿no? Y por eso como que no tanto. Es como el tocino igual, ¿no? El tocino igual, aunque ese es ahumado, pero, pero también depende mucho la marca, desgraciadamente, ¿no? Y por ejemplo, acá mis suegros compran un tocino en carnicería, lo compran en la carnicería y les dan casi pura carne, o sea, no tiene nada de nervio, ¿no? Y tiene el sabor a tocino, está riquísimo, ¿no? Riquísimo. Pero bueno, ¿a alguien le gusta el tocino o tampoco comen tocino? ¿No les gusta? De vez en cuando, profe. De vez en cuando sí, ves, Y de yo vez en también cuando porque muchas gracias. ajá, porque luego es muy grasosito, ¿no? Pero sí, yo también, muy de vez en cuando, pero sí, ¿no? Sí se disfruta. Y yo creo que se disfruta más por eso, ¿no? Por el hecho de que no come uno normalmente. Pero bueno, no sé si les había contado que tengo un amigo que es mexicano, pero nació allá en Estados Unidos, ¿no? Sus papás se fueron allá, ya lo tuvieron. Él de todos modos pues, no se ve tan mexicano porque él es altísimo, altísimo, y pues está así fornidón, ¿no? Este, ahora vive allá. Pero él, por ejemplo, me cuenta que él trabajó en un restaurante allá antes de entrar creo que ahora está en un supermercado de gerente, algo así, ¿no? Pero antes trabajaba en un restaurante allá y todos los desayunos me dice, o sea, todo lleva tocino. Acá todo lleva tocino. Lo que se te ocurra. Si piden huevos, huevos con tocino. Si piden hot cakes con tocino. Si piden waffles, waffles con tocino, ¿no? Y la miel de maple. Y digo, yo creo que alguna vez han visto películas o anuncios donde sale, ¿no? Donde sale esto. Igual, quién sabe cómo sabrá, no sé. Nunca lo he probado. Muy bien. Esos son los Los dichosos waffles están chidos, profe. los waffles con tocino Sí, esos ya y los miel de probé y están maple buenos. o sin miel. Sí, es una combinación que suena rara, pero está muy rica. Órale. Lo más cercano que alguna vez he comido algo así fue aquí en el IHOP, ¿no? Aquí en Altozano. La única vez que fui a desayunar ahí, fuimos una vez con mi novia y ella pidió, es que a ella le gustan mucho, ahí son hot cakes, ¿no? De sabores como de chocolate y así. No me acuerdo, el chiste es que pidió hot cakes y yo pedí un plato donde venía tocino, huevito y varias cosas, ¿no? Entonces lo que hicimos pues fue compartir. Entonces yo comí así como poquito de esto y poquitos de los hotcakes, pero pues obviamente fue en momentos diferentes, pues. Por eso les digo, lo más cercano. No fue así como que le hubiera puesto el tocino arriba del hotcake y ahí lo hubiera partido, no. Ahí sí no, pero fue como lo más cercano, ¿no? Sí, Sí, no, profe, realmente nunca lo he probado. por eso se llama IHOP, porque es International House of Pancakes. Oh, no sabía qué significaba. Bueno, muy bien, gracias. Ok. Sí, luego había una promoción hace mucho, digo, obviamente eso fue hace mucho tiempo, que decía que te podías comer los hot cakes que quisieras por 50 pesos o algo así, ¿no? ¿Nunca la vieron?
No tiene tanto. Sí, profe, yo sí fui. ¿Sí Yo fuiste? estaban a Sí, yo 51 también ahí. fui. Pero, Andy, o sea, pues, Según yo me iba a atascar y no, hombre. ¿como cuántos No se echaron? convenía A ver. tanto la promo, no convenía tanto. Sí No. fuimos y ¿Como cuántos se con comieron? 3 ya estaba lleno, ya con la primera ronda ya estaba lleno. Sí, yo también ya estaba de, ay, ayuda. Y pues termina saliendo hasta caro, ¿no? En el peor de los casos, Sí, pagas un IHOP, poco más. yo lo siento muy caro a IHOP, la verdad. Ujú. No, sí, sí, es carito. Sí, yo en un buffet, yo no voy a buffets. Yo no lo hago. O sea, no rindo el dinero que pago, la neta. A mí me sale más caro, ¿no? Pero bueno, tengo amigos que le entran con ganas, ¿no? Todos mis cuates son muy, muy comelones. Y entonces sí recuerdo haber ido, a ver a dónde. Ah, pues por ejemplo antes cuando estaban un poquito más de moda, ahora no sé, las pizzas de sabores, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Ipanema, profe. Ándale, Ipanema. Hace años también que no voy a Ipanema. Pero me acuerdo mucho que yo iba con una amiga antes, ¿no? Ya hace añísimos también. Estoy hablando de 2013 por ahí. Iba con una amiga y pues esa pizza, ya saben, ¿no? O sea, te llevan de diferentes sabores, es el buffet, pero la pizza pues es muy delgada. O sea, realmente pues no es así como que mucho pan para que te llenes y por eso puedes comer un poquito más. Pero aún así mi récord, y digo, y yo orgulloso de mi récord, ¿qué fueron? Quizá unas 10, o sea que me haya comido unas 10, unas 8 saladas y 2 dulces, ¿no? Y terminé para no comer en días. Pero ahí en ese momento yo comía un poquito más. Pero cuando fuimos con mis amigos una vez, pues de hecho fue la despedida de soltero de mi cuñado, el ahora esposo de mi hermana, y empezamos yendo a comer y ya de ahí nos fuimos a un bar de unos amigos y ya, esa fue su despedida, ¿no? Entonces, me acuerdo que fuimos a comer y yo me comí ese día 6, creo, 6 nada más, y un vaso de agua, ¿no? Digo, porque íbamos a tomar más tarde. Y un amigo se comió 12, una ensalada y 12 pizzas. Otro se comió 12 ensaladas y como 15 pizzas. Otro se comió 18 pizzas. Otro de plano pidió una pizza para él solo y se la comió solito, ¿no? Y luego pidió otro tipo de pizzas. Entonces le digo, bueno, a ustedes sí les rinde, ¿no? Seguramente los, no sé, 150 pesos que pagamos, a mí apenitas me salió, pero para ellos probablemente pues lo hicieron rendir en grande, ¿no? Masivamente. Así La que promo que, la promo que sí está muy buena y que sí conviene es la de las alitas. las La de todas las alitas, que te puedas comer por subió, antes estaban 140 y ahorita ya están 170, pero de todos ujú, modos, ves los precios órale. de los demás platillos y dices, no, pues creo que esto es lo que mejor me conviene. Sí, pues sí, pero ¿es personal o qué? Sí, es personal. Ujú. O sea, no puedes compartir, obviamente. Se supone que no, pero Pues sí, ahí tú puedes. haces chanchullos, ¿verdad? Ok, Sí, pero ¿y sí esa está promo dónde está? ahí en las salitas, ese ahí en el, ¿cómo se llama? Ahí por la Galería del Por el Dairy Zapato. Queen. Ya, 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 Ajá. ya, sí, por el Dairy Queen, muy bien, gracias. Ya, es que nunca he ido a comer ahí, no sé, Están no buenas, sé. la verdad, están muy ricas. Los boneless están, no, los boneless son los mejor. Ujú. Muy bien, bueno, ahí está. Buena promo, buena promo, sí. Sí, ahí sí. Y ahí sí normalmente sí le entro un poquito más, ¿no? Cuando son alitas, como que sí. Sí, sí, sí alcanzo a comer un poco más. Bueno, muy bien. Ahí está. Entonces, bueno, el lactobacillus, pues lleva a cabo fermentación láctica. Yo creo que ya queda claro eso. Muy bien. Vamos al siguiente grupo entonces. Ese siguiente grupo, bueno, déjenme ver la hora. Es la 1:15. Ok, todavía podemos ver estos dos y luego tomamos un descanso, ¿sale? Entonces vamos a ver a Bacillus y Clostridium. Y para eso, Karina y Sebastián se van a echar el volado. Entonces, ¿quién me dice que eligen? No sé. ah, Cruz está bien. Ok, Karina elige Cruz. Hoy no me siento con tanta suerte, así que pues ya ver qué. Ay, y ¿Ve? mira, y salió cara. Te salió cara, Y sí, literal. Qué bueno que no escogí nada, no yo. importa. Dice Sebas, qué bueno que yo no escogí. Ya, la libré por completo. Muy bien, muy bien. Listo, entonces Bueno, Bacillus y las de Clostridium.
Bueno, de lo que yo leí, las del género Bacillus son las que crecen bien en los medios que tienen pues una fuente de carbono, o varias fuentes de carbono, y producen enzimas extracelulares como hidrolasas. Muchos de este género producen antibióticos como la bacitracina, la polimixina, tirosidina, gramicidina y circulina. En la mayoría de los casos, la producción de los antibióticos se da en la fase estacionaria. Algunas especies, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, producen toxinas de larvicidas de insectos, y otra, que es Bacillus popiliae, causa una enfermedad lechosa que es fatal, según lo que leí. Igual Bacillus thuringiensis, que creo que es de lo que más mencionaban, produce enfermedades mortales para larvas como lepidópteros, gusanos, moscas, mosquitos y escarabajos. Mientras que la otra de Popiliae es una septicemia. Bueno, aquí no había entendido bien esto, porque venía de que la enfermedad que causa Bacillus popiliae es una septicemia, mientras que la que causa thuringiensis es una intoxicación. Entonces, pues me puse a investigar qué era una septicemia y encontré que es cuando la afección pone en riesgo la vida, cuando el cuerpo, al cuerpo tener una reacción, provoca daño en sus propios tejidos, y esta es como más mortal que la otra. Bueno, y también pues, le decía de lo mismo que leí mucho sobre Bacillus thuringiensis. De ahí se saca la toxina BT, que no sé, a lo mejor si han escuchado de ella, que para hacer plantas transgénicas, por ejemplo el maíz BT, que los hacen más resistentes a los insectos. Entonces es como de la que más se tiene pues datos. Y de Clostridium, estos son al contrario de los de Bacillus y obtienen la energía solamente por la fosforilación del sustrato, entonces pues son fermentadores. Se conocen como varios mecanismos a través de los cuales producen energía los clostridios. Diversos clostridios fermentan las azúcares para producir ácido butírico como producto final, pero también hay algunos que pueden producir acetona y butanol. Algunos de este grupo son capaces de fijar nitrógeno, y el principal de este es Clostridium pasteurinum, que es principalmente, o bueno, se cree que es probablemente el responsable de la mayor parte del nitrógeno que se fija en la anaerobiosis del suelo. Se conocen como bien los pasos para el ciclo mediante el cual se obtiene ácido butírico y butanol a partir de azúcares, y normalmente pues son esos productos que les mencionaba, pero a medida que cae el pH en la fermentación, ya no se producen tanto los ácidos y comienza a formarse la acetona y el butanol, que son más neutros. Hay otro grupo, bueno, les mencionaba que que obtienen la energía a través de diversas pues métodos, y hay otro grupo que lo hace a través de la fermentación de aminoácidos, que se conoce como reacción de Stickland, en donde un aminoácido dona electrones y es oxidado, mientras que el otro acepta los electrones y es reducido. Y bueno, ahí en la pantalla se alcanzan a ver como los pares de aminoácidos que cumplen con esto. Ahí están de un lado los que se oxidan y del otro lado los que se reducen. Los productos de esta oxidación normalmente, bueno, siempre son amoníaco, dióxido de carbono, ácido carboxílico, con un átomo menos que el aminoácido que se esté oxidando. En este caso, pues los que se pueden oxidar, pues ahí están, son alanina, leucina, isoleucina, valina, histidina. Normalmente, bueno, muchos de los productos de estos son de mal olor, y pues el mismo olor a putrefacción siempre revela pues la presencia de los clostridios. El hábitat principal de estos es el suelo, donde viven en zonas anóxicas, pero algunos cuantos ya se han adaptado al ambiente anóxico del tracto intestinal de los mamíferos, y pues producen ciertas enfermedades muy serias en los humanos, como el botulismo, que lo produce Clostridium botulinum,
el tétanos, a la gangrena y, bueno, eran como los principales. Pues también Clostridium perfringens da lugar a gastroenteritis en humanos y en animales. El botulismo que les mencionaba ahorita se puede dar pues en humanos y se puede dar también en patos, en ovejas y en algunos otros animales domésticos. Y pues creo que era todo. Muy bien. Ay, Karina, perfecto. Muy bien, ahí están. Todavía alcanzaste aplausos, todavía está mi celular vivo. Ahí está. Bueno, muy bien. Sí, bastante completo respecto a ambos géneros, ¿no? Son géneros muy similares genéticamente y además tienen una característica compartida entre ellos, que es la formación de endosporas, ¿no? Entonces, tanto Bacillus como Clostridium son endosporoformadores, pueden transformarse a esa estructura de resistencia que ya nosotros hablábamos, ¿no? El cómo se da, bajo qué condiciones puede llegar a ocurrir y por qué resiste tanto, ¿no? Por qué es tan resistente esa estructura que nosotros vemos ahí. Entonces, Bacillus y Clostridium lo hacen. ¿Por qué razón? Porque viven en el suelo. Y en el suelo las condiciones son muy cambiantes, ¿no? Tanto puede llover y tener abundancia de agua, como puede haber una desecación y no sobrevivir. Entonces, por eso es que tienden a endosporoformar, ¿no? De alguna manera. Hacer la endospora, obviamente. Muy bien. Bien lo comenta, muy bien. El hábitat es el suelo. Los bacillus son aerobios o anaerobios facultativos. Los clostridios principalmente son fermentadores, entonces son anaerobios, la mayoría de estos. Todo eso está perfecto. Bacillus, por ejemplo, es bien importante a nivel ecológico porque viven a partir de la materia en putrefacción. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de Robert Koch, que estaba estudiando por allá Bacillus anthracis, ¿no? Si ustedes recuerdan. Entonces, de hecho fue la primera bacteria, ¿no? Que se determinó que era un patógeno con sus 4 postulados. Él veía que en los animales en descomposición encontraba esta bacteria, ¿no? Pero no sabía si era la responsable o había llegado una vez que, pues que el animal había muerto. Ya luego descubrió que ella era la causante de la muerte, pero también ahí estaba en crecimiento, en la materia muerta. La razón es porque tienen hidrolasas, como bien lo comentó por ahí Cari, que pueden degradar polisacáridos, ácidos nucleicos, ácidos grasos, polímeros, etcétera, ¿no? Y esas hidrolasas son bien importantes para los demás organismos que obviamente no lo pueden hacer. Si te lo está dejando ahí en bandeja de plata Bacillus, pues luego lo toman, ¿no? Y otra cuestión es que pueden producir antibióticos. La pregunta es, si los antibióticos se usan para matar microorganismos, ¿por qué Bacillus puede producir antibióticos? ¿Cuál será la finalidad? ¿Qué opinan? Para empezar, ¿esos antibióticos también lo afectarían a él mismo, a los Bacillus? ¿Qué creen? ¿Ni idea? ¿Nunca han visto la bacitracina? Sí, bueno, investigué todos los antibióticos que decía que producía y de hecho hay unos que son 3 que se usan como muy juntos, no me déjenme ver cuáles eran, pero sí estuve buscando eso porque decía que inhibía el crecimiento en la pared y dije, pero, ¿y si también hay Bacillus también? Pero no lo encontré y estuve leyendo y no, como que no llegué a nada ayer. No, está bien, está bien. De hecho, la cuestión es que esos antibióticos, pues obviamente no la atacan a ella misma, ¿no? O sea, no le afectan al organismo que la produjo, no le afecta el antibiótico, pero él espera que le afecte a todos los de alrededor. La razón es, y pregunta de examen, esta es pregunta de examen, la razón es que producen antibióticos por competencia en su hábitat natural, simplemente, ¿no? Si tú estás en una zona, imagínate, sales ahí al jardincito, ¿no? Ahorita pues ha estado lloviendo, las condiciones están agradables, pero en mayo, sales al jardín en mayo y tú ves un cuadrito de 1 metro por 1 metro o menos, 10 centímetros por 10 centímetros. En ese cuadrito están conviviendo y luchando para sobrevivir bacterias, hongos, protozoarios y si está encharcado pues hasta algas, ¿no?
Ahí tenemos nosotros un montón de organismos que están compitiendo. ¿Qué es lo que hace entonces Bacillus? Dice, pues voy a eliminar la competencia, ¿no? No es, es tramposo, por así decirlo. Entonces produce antibióticos que mata a los demás, ¿no? Y entonces se queda con los recursos que haya en ese medio o en ese hábitat natural. Esa es la razón, ¿no? El por qué producen antibióticos muchos organismos, no solamente Bacillus. En este caso, yo considero que el antibiótico más representativo de Bacillus es la bacitracina, ¿no? Ese es el que más se utiliza, porque es un antibiótico de alto espectro, es decir, tiene la capacidad de matar a muchos diferentes tipos de bacterias, ¿no? En este caso, es para bacterias, principalmente. Muy bien, eso en el caso de los Bacillus, nuevamente eso fue pregunta de examen. Ahí va a venir en el examen que les voy a dar para llevar el día lunes, ¿no? Probablemente. Sí, el día lunes, en la tardecita. Muy bien. En el caso de los clostridios, también viven en el suelo. Bien nos comentaba Karina que son muchos patógenos, como Clostridium botulinum, como Clostridium tetani, ¿no? Que produce el tétanos. Todos estos lo hacen, pero quizá a veces de forma indirecta, a través de la síntesis de toxinas, ¿no? Normalmente, algún subproducto de su metabolismo que le afecta al organismo. El Botox, el famoso Botox, es la toxina, de hecho, que produce Clostridium botulinum, ¿no? Y que causa parálisis. Y que, bueno, la utilizamos, ya esto lo habíamos platicado alguna vez, creo, la utilizan ahí los famosos, ¿no? O bueno, quien se lo quiera hacer para estirarse un poco la piel y luego se inyecta el Botox para que se paralice ahí, ¿no? Y ya no se mueva, ya no se vuelva a hacer la piel otra vez así, arrugadita. Entonces, por eso se utiliza el Botox. Pero evidentemente un exceso de Botox te lleva a que luego estén ahí con los labios así que no pueden ni hablar, ¿no? Bueno, yo creo que todos conocemos famosos y famosas que se ven así, ¿no? Total. Ok. Ya dijimos que forman fermentaciones. Y como bien nos decía por ahí, Karina, de hecho tienen una capacidad fermentativa impresionante, ¿no? Llevan a cabo la glucólisis de Embden-Meyerhof, la que ustedes conocen, la normal. Y luego, después de llegar al piruvato, como no hay ciclo de Krebs ni nada por el estilo, llevan a cabo una reacción que se llama reacción fosforoclástica, que trae como consecuencia la formación de acetil-CoA, la liberación de dióxido de carbono y además la ferredoxina reducida. Ok, aquí está la reacción. Esta reacción parte del piruvato, que es esta que ustedes ven aquí, y entonces se va a necesitar de un cofactor que viene con la propia enzima, que es el TPP, ¿no? El tiamín pirofosfato. Es este que viene aquí, justamente el TPP. Viene con la enzima encargada de llevar a cabo la reacción. Entonces lo que va a hacer es recibir completamente al piruvato, como ustedes pueden ver aquí, y luego va a provocar un rompimiento, es decir, va a descarboxilar a través de la biotina. De forma indirecta se tiene que consumir ATP. Indirecta, ¿por qué? Porque no lo hace en la reacción, sino que lo hace en la biotina. Entonces esto es una descarboxilación, de tal manera que nosotros vamos a perder un átomo de carbono, lo que seguramente me va a permitir obtener al final de cuentas la acetilcoenzima A, ¿no? Bueno, ya que sucedió la descarboxilación, luego va a venir una proteína muy chiquita que se llama ferredoxina, que esta puede oxidarse o reducirse. Llega en su estado oxidado y va a reducir entonces, va a oxidar a este compuesto que obtenemos aquí, todavía unido a la enzima. Ella se va a reducir y así es como va a salir, ¿no? Y ya una vez que tenemos esto, sin soltarla a la enzima, va a recibir coenzima A, tal cual, y se lo va a pegar. Y de esa manera nosotros vamos a obtener acetilcoenzima A, CO2 y la ferredoxina reducida, que luego tendrá que irse a oxidar. Y por eso consideramos, a través de esa ferredoxina, que se libera hidrógeno. Por eso es este hidrógeno que nosotros vemos acá. Muy bien. Luego, por ahí nos dijo Karina que son diferentes tipos de productos, como el acetato, como el butanol, como el butirato y el isopropanol. Y bien nos comentó, ¿no? Ella dijo que primero empiezan por el butirato y el acetato y empiezan a acidificar un poco el medio donde estén habitando. Ok, ¿cuál será la razón de que elijan acetato y butirato en lugar de etanol, butanol o isopropanol? Sabemos que es primero, pero ¿por qué serán primero? Ahí que notan en la imagen.
¿qué hay en común entre la ruta que va hacia acetato y a butirato? Sobre todo al final, donde está el producto. ¿El ADP? El ADP y la formación de ATP, ¿no? Son dos productos de fermentación que te permiten obtener fosforilación a nivel de sustrato, que te permiten formar ATP, ¿no? Entonces, pues evidentemente de entre todos los productos posibles, esos son los que va a elegir al inicio, porque quiere energía, ¿no? A final de cuentas, la bacteria. Ahora, cuando se ha acidificado suficientemente el medio, que ya puede ser nocivo para ella, entonces empieza a fermentar a través del etanol, a los alcoholes, del butanol o del isopropanol. ¿Cuál es la razón de esas fermentaciones? Pues el recuperar los NAD, como ustedes pueden ver. En las otras fermentaciones, por ejemplo, aquí si comparo acetato con etanol, vean ustedes cómo se da la formación de acetilfosfato y luego la fosforilación para formar acetato. No implica reacciones de óxido-reducción con el cofactor NAD. No implica, no está presente. Pero cuando va de acetil-CoA a etanol, ahí sí lo implica, por eso vemos 2H. Ahí sí está implicado. Y ese recuerden que se genera para regresar a la glucólisis. Entonces, entre esta y esta, obviamente la preferencia es acetato, pero si me hace falta NAD, entonces se va para etanol. Y dentro de los otros productos es exactamente lo mismo. Aquí sí se implica el NAD, ¿no? Primero pasa de acetil-CoA, se fusiona con otra acetil-CoA, se obtiene acetoacetil-CoA, que es esto que ustedes ven aquí. Luego, este todavía se va a reducir a beta-hidroxibutiril-coenzima A. Luego, se deshidrata, se obtiene crotonil-coenzima A. Luego, se vuelve a reducir, se obtiene butiril-coenzima A. Y este butiril puede pasar a butirato, ¿sale? A través de una fosforilación a nivel de sustrato. O puede continuar reduciéndose a butiraldehído y posteriormente a butanol, ¿no? Hasta acá puede llegar. Y en el caso de la última, de los últimos subproductos, el acetoacetilcoenzima A, derivado de la fusión de estos dos, te puede producir acetoacetato que se descarboxila y se obtiene acetona. Y si esa acetona luego se reduce, se obtiene isopropanol, ¿sale? Son los productos de fermentación entonces que puede llegar a generar los clostridios. Nuevamente, los preferentes son butirato y acetato. ¿Por qué? Porque forman ATP y ya que hayan acidificado el medio, estoy hablando del ácido acético y del ácido butírico, están acidificando el medio, entonces comienza la formación de los alcoholes, ¿sale? Muy bien. Y bueno, la otra fermentación que nos decía es la reacción de Stickland, donde dos aminoácidos se van fermentando a la vez. Uno se oxida y el otro se reduce. Estas pueden parearlas como quieran, es decir, la isoleucina puede ser la que se oxida y la glicina la que se reduce. O la isoleucina la que se oxida y el triptófano el que se reduce. No hay ningún problema en ello, ¿no? Ocurren a la par. Obviamente es cuando hay un exceso de aminoácidos que no se están utilizando y que a través de ellos se puede obtener energía. Entonces, como ven, cuando uno se va oxidando, el NAD lo va reduciendo y ese NAD reducido puede funcionar en las reacciones de reducción, de tal manera que sale oxidado. Esto es un miniciclo entre el NAD, ¿no? Como ustedes pueden observar. Entonces la alanina pasa a piruvato, luego acetilcoenzima A, luego acetilfosfato, y este es el que permite la fosforilación a nivel de sustrato. Total que obtienes un acetato, ¿no? Cuando tenemos la reducción, por ejemplo, de la glicina, esta primero se tiene que, igual, va sufriendo las transformaciones a piruvato, acetilcoenzima A, acetilfosfato, pero vean que aquí son dos. Por lo general, la reducción implica que se utilicen dos del mismo y entonces se van a generar dos acetatos, ¿no? Dos ADPs que pueden generar dos ATPs. Entonces, en total, si usamos este par de alanina-glicina, en total se obtuvieron 3 ATPs, ¿no? Derivado de que una se oxida y que la otra se reduce. Pero nuevamente puedes usar pares de cualquiera. Y obviamente los pares te pueden dar diferentes cantidades de ATP. Va a determinar de esa combinación. Pero bueno, realmente no recuerdo cuánto es de cada uno, ni obtuve la tablita, pero depende, ¿no? De la suma de esos ATPs. Muy bien, vamos a hacer entonces una pausa, ¿no? Porque ya es 1:38. Nos faltan nada más Propionibacterium, ¿no? Mycobacterium,
Streptomyces y las cianobacterias. Y con eso vamos a terminar esta primera parte de la unidad 4A, ¿sale? Entonces vamos a tomar un descanso. Si les parece bien, regresamos a las 2. Digo, ya nos aventamos buen ratito, entonces hay que descansar un poco. ¿Ok? Regresamos a las 2 y les voy a pedir que a las 2 se traigan sus medios de cultivo, ¿no? Para abrirlos. O sea, a las 2 vamos a abrirlos, vamos a checar y ya luego continuamos con nuestra sesión de clase, ¿no? Para distraernos ahí un poquito más. Muy bien. Entonces regresamos. Ahorita llegamos, dice profe que Tere no puede entrar porque su internet está fallando. Ok, sí, muchas gracias, Itlali. Muy bien. No te preocupes. Dile que no se preocupe. Digo, ya fue hace buen rato esto, pero que no hay problema. Creo que Tere ya andaba por aquí en un ratito, ¿no? Ok, bueno, ahorita regresamos a las 2 de la tarde.